Hasta que Luis no comience a decretar, no podemos confirmar nada. Lo que sí podemos confirmar son, por ejemplo, quiero saludar el anuncio que el presidente de la República, junto al ministro de lo Interior y el señor José Vila, quien es el asesor, nunca había visto un asesor figurear tanto en un escenario gubernamental. Los asesores siempre se mantenían detrás de la columna, detrás del telón, decían lo que había que hacer, ponían lo que había que hacer. Ahora el asesor es tan fuerte que coge la silla del presidente de la República, como hizo ahí en ese 5. No sé, pero bueno, lo que quiero es saludar esa intención. ¿Qué fue lo que anunciaron? Quiero saludar ese anuncio y lo hago con toda la sinceridad, lo que el presidente ha venido manifestando su interés de la reforma policial, que es un conjunto de elementos para tratar que en un plazo de 6, 8, 10 años, pues el relevo policial que se está adquiriendo pueda ser lo que demanda la sociedad dominicana. Y la educación, la formación, la capacitación es un elemento importantísimo, es un requisito sine qua non para que haya una sociabilidad y haya una compenetración entre policías y ciudadanos. La educación, no lanzar policías a las calles con 2 meses de centro, ni siquiera saben manipular un arma, ni siquiera saben conversar con un ciudadano, ni siquiera conocen sus derechos y sus deberes. No, estoy en acuerdo total con ese modelo, con esa iniciativa que el gobierno central, encabezado por el presidente, están haciendo. También ahí están los elementos de la vocación, que quien decida ir a la Policía Nacional, de acuerdo a su nivel, también a su necesidad, porque, por ejemplo, el hijo de Virgilio, si quiere hacer carrera policial, se va a la academia. Gradúa de bachiller, 17 años, va y a los 21 ya es un oficial, no solamente con la profesión de policía, sino y con el rango de segundo teniente, sino que también sale con una licenciatura. Eso es un atractivo. Pero hay otros que necesitan ir comiendo, que no les interesa ir a pasar 4 en una academia y quieren comenzar como alistados, como así se denomina, no sé si le han cambiado el nombre, y se hacen parte de la Policía Nacional, de este nuevo modelo, que tienen que ser bachilleres, y eso es muy importante, que para ingresar a la Policía Nacional, en cualquiera de sus ramificaciones, tiene que ser bachiller, y eso ayuda, porque ya es un bachiller, por más débil que esté nuestro sistema educativo, viene con una formación. Ojalá que toda esta intención se pueda materializar, que todas esas personas que encabeza nuestro buen amigo Roberto Santana, que es un hombre que merece todo nuestro respeto y confianza y consideración, pueda llevar a cabo esa misión y que en 4 o 5 años nosotros vayamos generando ese pasivo laboral que tanto necesitamos dentro de la Policía Nacional, porque hay muchos que tienen que salir. El presidente Abinader tiene que continuar ya con los retiros, con los ascensos, en base al mérito. No se puede seguir violentando la ley de Fuerzas Armadas y Policía Nacional porque este es amigo del amigo. No, todo el que cumplió ya su periodo de permanencia, que pasa de los 60 años, que pasa ya de 40 años en la institución como marca, que son 2 requisitos. Si llegaste a los 40 años, te vas. Y si llegaste a los 60, también te vas. No importa el rango que tengas. Y mucho menos si ni siquiera tiene funciones dentro de ese cuerpo. Muchos oficiales jóvenes preparados. Muchísimos. Muchos jóvenes que están en cola. Hay que acelerar esos cambios. Están en la fila. Claro. Están en espera. Y si no salen los viejos, nunca van a entrar los Y ya jóvenes. no hay razón de que porque no toca calentarse con grupos de militares, mandarlos para su casa para que hacen bellaquería, porque estos jóvenes también están muy preparados y tienen capacidad. Que eso era cuando la Guerra Fría, aquí no hay amenaza de nada, los militares son respetuosos al orden constitucional. Un saludo a todos esos oficiales preparados, con buena trayectoria, jóvenes. Si no salen los viejos, con relevo. Si no salen los viejos, si no los ponen en retiro, que es una facultad del presidente, no van a entrar los jóvenes nunca. El relevo nunca se va a producir. Y aprovecho eso, ahora que, aunque ahora no corresponde, es en febrero donde se hacen los retiros y ascensos, según la ley. Pero Roberto Santana no cree en rango. Roberto Santana no cree en eso. En la Fuerza Armada sí va, en la policía. Bueno, en la Fuerza Armada sí, pero en la policía Roberto Santana no favorece los rangos. No deberían existir. Yo he conversado mucho con él, ese trabajo que él está haciendo es un académico.
inestimable. Es que no se maneja como la Fuerza De Armada. hecho, él ha dicho que si ya no hay un jefe, sino un director, lo que esté debajo de esa dirección debería obedecer a esa nomenclatura. Claro, porque tú tienes un director arriba, pero abajo siguen los rangos. Sí, claro. No, o sea, tú cambiaste fue la forma, pero la esencia está ahí. No, pero el jefe es un mayor general activo. No ha cambiado nada, cambió una... No, pero yo digo que la ley ya no define al jefe de la policía como jefe, no, como un administrador, como gerente, un director. Entonces, la estructura organigrámica de abajo debería seguir esa premisa. ¿Qué dice? Es que está así, pero que siguen con el tema de los rangos y la... Pero yo digo eso por el tema de los ascensos y lo que usted dice, que fulano es viejo, tiene que irse, que hay un tapón. Por la cultura. Eso es por los rangos. Claro. Bueno, es que la policía no va a aplicarse los rangos. Claro. Eso es fácil. Atención, Pesqueira. Coño, Pesqueira quiere llegar. Adelante. La ola de aumentos salariales en sector financiero, sector eléctrico, que ha desbordado como la capacidad de paciencia y asombro de la sociedad dominicana, debe buscársele una solución. Julio hablaba brillantemente, como de costumbre esta mañana, de la distorsión que existe en el sector. Si bien es cierto que por la responsabilidad y los sectores que estos organismos regulan deben tener salarios importantes que no les permita convertirse en empleados de los sectores que ellos regulan, no es menos cierto que esos salarios no pueden estar divorciados de lo que es la realidad salarial de la República Dominicana, porque ellos ejercen un trabajo importante que todos valoramos. Y cuando criticamos los aumentos salariales, en ningún momento criticamos su parte profesional, su trayectoria, su hoja de vida. Fíjate que el calificativo que hemos casi todos a unanimidad es imprudencia. Imprudencia, falta de tacto, falta de visión. ¿Por qué? Bueno, cuando los funcionarios de turno de hoy eran oposición, que trabajaban por su proyecto político con todo su derecho, ellos sabían en la coyuntura que estaban aspirando a llegar a administrar la cosa pública, en medio de una crisis sanitaria, en medio de una crisis política. Y cuando llegaron a la administración de la cosa pública, que el pueblo le votó, que el pueblo les confió, ese discurso que ellos vendieron de que podían ser un cambio y que podían transformar el país y que podían hacer que las cosas que no andaban bien mejoraran, pues le dio ese voto de confianza. Llegaron y usted sabía cuando llegó que estaba en medio de esa crisis. Usted sabía que estaba en medio de un país subdesarrollado, pobre, en donde, José, por favor, en donde los niveles salariales son de miseria, en donde un 70% de la población laboral gubernamental y privada apenas su salario le alcanza para sobrevivir. Y en el sector público, si usted busca y hace una media y una comparación, se dará cuenta que entre el 60 y el 80% de los empleados y servidores públicos tienen que empeñar la tarjeta de cobro antes de llegar el día 25, que es la fecha que tiene establecida el gobierno para pagarle una vez por mes a sus servidores, para poder paliar la situación por la que estamos pasando. Estamos en medio de una crisis post-pandémica, de un tema inflacionario internacional del cual nosotros no somos ajenos. Entonces, a mí me es doloroso, muy vergonzoso, muy indignante que usted pueda, con el dinero público, aunque la ley lo establezca, aunque la ley lo tenga establecido, aunque lo hayan hecho sus antecesores. No. Usted que está gobernando en medio de la crisis, a usted es que el pueblo le va a exigir prudencia. Un poquitito. Porque mientras usted puede irse a Miami 2 o 3 veces por semana, a Los Ángeles o al país que usted quiera con su familia, mientras sus hijos estudian en el Carol Morgan, en la Pucamaima, en INTEC, en UNIVE, en esas grandes universidades, y a usted le sobra para guardar, y esas instituciones hasta le pagan esos servicios educativos a sus hijos y los gastos de representación. Hay otros que tienen que coger prestado para completar la canasta básica. Aquí en este país donde usted le presta un servicio importante, un servicio eficiente, porque es eficiente el servicio, sobre todo el servicio que presta la Superintendencia de Bancos, sí. Una institución modelo.
¿Y qué decir de Alejandro Fernández que no sea positivo en términos personales? Yo me considero amigo de Alejandro, no de ahora que es superintendente. Me considero amigo desde que porque él era un comunicador económico igual que nosotros, que comunicamos en sentido general. Una persona de fino trato. Es cierto. Ahora, yo sería un rastrero sinvergüenza, cómplice, charlatán, que a lo del sector eléctrico le critiqué el aumento desproporcionado y a él no se lo critique. Tengo que criticárselo por la amistad que nos une, porque no fue ilegal. Fue imprudente. Y repito, hay cosas que aunque la ley te lo permita, el momentum te dice, aguántate. Hay acciones que aunque todo el que haya pasado por ahí lo haya hecho, que lo han hecho. Porque la propia ley dice de la indexación salarial. La propia ley, en todas esas instituciones. Ahora, usted no ayuda al presidente con eso, porque usted sabe que estas redes sociales andan furiosas, usted sabe que la gente está pasando hambre, usted sabe que la gente cuando va a un supermercado dice que llegó al infierno, cuando va con 3,000 pesos para comprar arroz, habichuela, carne, y apenas se puede ir con el arroz y la habichuela. Entonces en ese momento usted no le puede decir, yo estoy en una élite, mientras yo tomo whisky y champán, usted come mierda. No, eso no es justo. Eso no es justo. Y creo que sin seguir sacrificando funcionarios, porque tampoco el populismo puede llegar a eso, que toda acción hay que cancelar funcionarios, hay que pedirle la cabeza, hay que pedir la renuncia. No, porque va a pasar como el CONANI. Claro. Va a pasar como en el CONANI, que quitaron a Paula Dila, que se había preparado, que se formó durante toda su vida con el tema de la niñez y la adolescencia, porque tuvo una diferencia de criterio con la presidenta del Consejo. No valoraron el trabajo, el plan que ella elaboró en el gobierno, en la oposición, para cuando llegaran al gobierno, y la votaron, la sacaron de la oposición. Esta señora tuvo que hacer un sacrificio humano para ayudar a sus amigos, la pareja presidencial, y asumir el puesto por un año. Y lo hizo bien, pero yo me tengo que ir, porque yo no me voy a morir por ustedes. ¿Y a quién van a poner ahora? ¿A quién van a poner? Entonces, si seguimos apostando a volar cabezas por cualquier disparatico, nos vamos a quedar sin opciones para ir al tren gubernamental. Y finalizo con esto que acaba de decir Carlos Peña, para tener mucho más cuidado con el populismo de que las redes sociales y algunos medios de comunicación le dirigen al gobierno del presidente Abinader. Fue imprudente el aumento, tiene que tener consecuencias, pero no podemos pedirle la cabeza todos los días de un funcionario al presidente. Ahora, los funcionarios tienen que entender el momento que le tocó gobernar y que la prudencia llama, y tampoco podemos provocar que el sector que está jugando un rol desde fuera, que es el que puede hacer una planta, el que puede construir un puente, el que le financia las obras al gobierno, le diga, no, yo no negocio con usted, porque desde su propio gobierno a mí me desconsideran y a mi sector nos caen a patadas y hasta nuestra familia termina pagando esos platos rotos. Son muchos detallitos, muchos entuertos que hay que ir corrigiendo para que el presidente Abinader termine su periodo constitucional en el año 2024 tranquilo. Y si él decide repostularse y el pueblo entiende que lo hizo bien, pues que lo repostulen. Porque es un problema del pueblo, del soberano. Ahora, lo que no podemos seguir es jugando al populismo desde los diferentes estamentos del Estado y también del rol de nosotros como medio de comunicación. Cambio y fuera.